amigo querido, qué alegría. O- El tiempo vuela, el tiempo corre, el tiempo pasa. Mira, faltan ya solo 2 sábados para terminar el mes de diciembre. ¿Cómo se fue el año 2025? Este último trimestre hemos estado estudiando lecciones extraídas de la vida de Josué, y qué lecciones extraordinarias. Y el autor ha sido inspirado por Dios, porque del libro de Josué él ha sacado lecciones de la gracia, de la vida cristiana, lecciones extraordinarias que a mí personalmente me han ayudado mucho en mi crecimiento espiritual. Hoy día vamos a la lección número 12 para el 20 de diciembre del año 2025. El título de la lección es Dios es fiel. Y el propósito de la lección es enseñarnos que en el último discurso de Josué, porque él ya estaba viejo, él murió con 110 años después, pero ya en su último discurso reunió a los líderes de Israel, al pueblo de Israel, y les dio el secreto de la felicidad. Y en resumen, lo que les dijo es que el secreto de la felicidad es estar siempre en paz con Dios y andar en sus caminos. Y ese secreto es una realidad también hoy. Hay mucha gente que dice, ¿por qué no soy feliz? Intento ser feliz. Y tú sabes que la gente corre atrás del poder para ser feliz, atrás del dinero para ser feliz, atrás del placer para ser feliz. Y yo no dudo que todo esto, poder, fama, gloria, riqueza, dinero, placer, te pueda dar en algún momento eh, placentero, pero no te da felicidad. La felicidad no es apenas placer, la felicidad es un sentimiento que abarca el ser humano todo y abarca no solo a la persona, sino a los que están en nuestro círculo más cercano, que son la esposa, los hijos, en fin. ¿Quién no quiere ser feliz? Pero Josué en esta lección nos enseña que para ser feliz hay que andar con Dios, hay que andar en los caminos con Dios, hay que vivir en paz con Dios. Cuando llega la noche, haces tu oración, respiras 3 veces, te acuestas y chao, hasta mañana. ¿Por qué? Porque estás en paz con Dios. Ahora, esa paz que tú tienes con Dios se refleja en todos los aspectos de tu vida, porque cuando tomas una decisión para una transacción comercial, por ejemplo, lo haces con paz, con sabiduría, porque estás caminando en los caminos de Dios. Pero cuando tú tomas decisiones equivocadas solo, humanamente, sin la dirección de Dios, sin la presencia de Dios en tu vida, pues aunque desde el punto de vista humano esa decisión que estás tomando te parezca la mejor, no lo es. Y el tiempo demuestra eso. Entonces vamos a la primera parte de esta lección bajo el subtítulo de Todo se cumplió. ¿A qué se refiere el autor de la lección cuando colocó este subtítulo? Todo se cumplió. Se está refiriendo a las promesas que Dios le había hecho al pueblo de Israel cuando entró a Canaán. Tú sabes que Canaán no fue conquistada en un día, ni en un año. Llevó años para que Israel fuera derrotando a sus enemigos y apoderándose completamente de la tierra. Y así mismo, cuando Josué ya llegó a ser viejo, todavía habían enemigos escondidos, todavía no habían conquistado la tierra en su plenitud, aunque ya tenían paz. Entonces, aquí el autor de nuestra lección se refiere a todo se cumplió, que se cumplieron las promesas divinas hechas al pueblo de Israel. Y el autor relaciona ese cumplimiento de las promesas a Israel en la conquista de la tierra, como también el cumplimiento de las promesas divinas en nuestra vida, hoy que estamos peregrinando rumbo a nuestro verdadero hogar, a nuestra verdadera tierra prometida, a nuestra Canaán celestial. Para entender mejor, voy a leer el texto de Josué capítulo 21, versículos 43, 44 y 45, y voy a ir comentando para que entiendas el cumplimiento de la promesa en el pueblo de Israel. El texto dice así: de esta manera dio Jehová a Israel toda la tierra que había jurado.
dio Jehová. Quiero enfatizar la palabra dio, el verbo dar, dio. Mira, ¿cuántas veces, observa en la lectura del texto, cuántas veces Dios da a entender que Israel no hizo nada, apenas confió, que Dios lo hizo todo por Israel? Dicho esto, vuelvo a leer el texto. De esta manera dio una vez Jehová a Israel toda la tierra que había jurado dar, 2 veces el verbo dar, a sus padres, y la poseyeron y habitaron en ella. Y Jehová les dio reposo alrededor conforme a todo lo que había jurado a sus padres, y ninguno de todos sus enemigos pudo hacerles frente, porque Jehová entregó en sus manos a todos sus enemigos. No faltó palabras de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Observa cómo termina el versículo. Todo se cumplió. Israel finalmente recibió la tierra, pero una tierra que Dios le dio, que Dios le había prometido dar, una tierra que Dios le entregó, una tierra por la cual Dios lo condujo. Quiere decir, ¿y qué hizo Israel? Poseyó la tierra. ¿Y qué hizo para conquistarla? Nada, Dios se la dio. En las grandes batallas de Israel, ¿acaso Dios no obraba milagros? Entonces, Israel no podía en ningún momento pensar, hemos conquistado la tierra con nuestras fuerzas, con nuestro dominio propio, con nuestro ejército. No, Israel era un pequeño pueblo de pastores, no eran guerreros, pero Dios fue adelante de ellos. ¿Y cuál es la lección para nosotros hoy? Oh, querido, si vamos a alcanzar victorias en esta tierra, en cualquier aspecto de la vida, básicamente en la vida espiritual, pero también en la vida familiar, en la vida profesional, financiera, no va a depender esencialmente de tus fuerzas, de tu conocimiento, de tu dominio propio, de tus ejércitos. No, querido, nada de eso es dispensable. Cuidado, hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que luchar, todo eso es parte. Pero esa no es la columna vertebral de la victoria. El secreto es confiar en Dios. El secreto es saber que Dios está a tu lado. Cuando sabes que Dios está a tu lado, tu actitud delante de las dificultades de la vida es una completamente diferente. Ahora, cuando tú luchas solo, al menor embate que la vida te dé, te desanimas, lloras, te frustras y ya no tienes ganas de levantarte. Vamos ahora a la segunda parte de este estudio bajo el título de Una señal de preocupación. Aquí en esta parte empieza ya el último discurso de Josué. Y mira la preocupación que embarcaba a Josué antes de pronunciar sus últimas palabras para el pueblo. Leo el texto de Josué 23, versículos 1, 2 y 6. Dice así. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y les dijo, yo ya soy viejo y avanzado en años. Esforzaos, pues, mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Dios, sin apartaros de ello, ni a diestra ni a siniestra. Explico el texto que acabo de leer. Dios ya le había entregado la tierra a Israel. Aquí la expresión bíblica es, ellos encontraron reposo. Aunque habían enemigos escondidos por aquí y por allá, habían enemigos que todavía no habían sido completamente derrotados, ¿ah? Y también habían enemigos derrotados que habían aprendido a convivir con el pueblo de Israel. Aunque había todo eso, ellos tenían relativamente paz. Sin embargo, ya vimos en la primera parte que todo eso fue obra de Dios en favor de ellos.
Ahora en su último discurso, Josué les dice, esforzaos pues mucho. ¿Para qué? Para andar en los caminos de Dios. Esforzaos mucho. ¿Para qué? Para no apartarse ni a diestra ni a siniestra de los consejos divinos. Ellos no tienen que esforzarse ahora para conquistar la tierra ya está conquistada. Lo que ellos necesitan es esforzarse para no apartarse de los caminos de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nuestra experiencia de salvación? Mira, vamos a imaginar que la tierra de Canaán es la salvación. Dios nos entrega la salvación por gracia. No es porque luchamos, no es porque peleamos, no es porque hicimos algo para conquistar la salvación. La salvación es un regalo divino. Él lo hizo todo, nos entrega la salvación. Pero una vez que nos ha entregado la salvación, ahora viene el consejo de Josué. Esfuérzate. ¿Pero para qué? ¿Para conquistar la salvación? No, la salvación ya está conquistada. Jesús la conquistó de la cruz y te la entregó. Entonces esfuérzate ¿para qué? ¿Para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Y los consejos divinos son todos los principios y valores descritos en la palabra de Dios en general. Pero un resumen de esos consejos divinos tú lo encuentras en los 10 mandamientos. Y un resumen de esos 10 mandamientos en 2 mandamientos, porque 4 de los mandamientos te enseñan a amar a Dios y 6 mandamientos te enseñan a amar al ser humano. El amor básicamente es el centro de los 10 mandamientos. Esfuérzate, ahora que ya has sido salvo por gracia, esfuérzate. ¿Pero para qué? Para no apartarte de los consejos divinos. Ahora, es interesante que muchos cristianos se ven tentados a pensar, yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con los consejos divinos. ¿Cómo es eso? Yo recibí la salvación por la gracia, no quiero saber nada con la ley, pero si la ley es un resumen de los consejos divinos, ¿cómo es que no vas a creer? Si aquí Josué en el Antiguo Testamento era claro en decir, tú no hiciste nada para conquistar la tierra, pero tienes que hacer algo para andar en los caminos de Dios. Y tú sabes que lo más difícil en la experiencia cristiana no es recibir la salvación. ¿Qué tienes que hacer para recibir la salvación? Solo reconocer que has pecado, arrepentirte, pedir perdón y viene la gracia de Cristo y cubre la multitud de tus pecados. Eso es fácil y eso sucede en un instante, pero después sigues vivo. ¿Y ahí qué vas a hacer? Vas a andar en los caminos de Dios. Porque una cosa es vivir como quien no conoce a Dios ni a su palabra y otra cosa es vivir conociendo a Dios y conociendo su palabra. Pero no coloques la salvación contra la obediencia, porque salvación y obediencia son dos cosas completamente unidas, caminan juntas. Vamos a la tercera parte de este estudio, hablando de límites definidos. Y aquí vamos a hablar de la contaminación, del peligro de la contaminación cultural. Tú sabes que el peligro para Israel, ya cuando recibieron la tierra, ya te dije que habían pequeñas naciones que todavía no habían sido conquistadas, pequeñas tribus de enemigos que todavía no habían sido conquistados. Y también habían naciones enteras sometidas a Israel que se habían quedado en la tierra, que permanecían en la tierra, aunque el control todo de la tierra era de Israel. El peligro para Israel no era la enemistad de los enemigos, el peligro era la amistad de los enemigos. Y voy a leer el texto para ver lo que estamos queriendo decir. Josué capítulo 23, versículos 6 al 8. Todo esto que estoy leyendo forma parte del último discurso de Josué al pueblo de Israel. Entonces, en este texto dice, esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartaros de ello ni a diestra ni a siniestra, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros,
ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. ¿Cuál era el peligro que Josué vislumbraba con relación al futuro de Israel? El peligro era que poco a poco, disimuladamente, casi imperceptiblemente, casi sin sentir, el pueblo de Israel se iba a contaminar con la cultura de las naciones paganas que habían quedado entre ellos. Y la cultura, querido, la cultura es peligrosa. Las grandes batallas a veces no son con armas, no son con bombas, con cañones, son con ideas. La batalla cultural es terrible porque hoy día nosotros como iglesia tenemos que reconocer que estamos perdiendo a nuestra juventud en la batalla cultural, porque las ideas paganas de las naciones vecinas están contaminando a nuestra juventud. Porque la realidad es esta, ¿cuántos días estamos en la iglesia por semana? Un día, el sábado. Y oye, porque muchas veces estamos solo mediodía. Y mira que algunos solo una hora en la hora del culto divino, nada más. ¿Y cuántos días estamos mm, inmersos, completamente zambullidos en la cultura de este mundo? En la cultura de este mundo que ha tomado los valores y los ha invertido, porque lo que antes era malo, hoy es bueno. Lo que antes era bueno, hoy es malo. Eh, Atrévete en la universidad, en la calle, con tus amigos a defender valores, principios. Te van a llamar cuadrado, te van a llamar anticuado, te van a llamar de cabeza de alfiler, que no tienes capacidad de pensar. Esa es la cultura. ¿Para qué Dios? Yo soy el propio Dios de mi destino, yo hago lo que quiero, yo decido lo que es bueno, lo que es malo para mí. Esa es la cultura que nos rodea. ¿Y tú crees que el enemigo está entrando a la iglesia, está agarrando a nuestros jóvenes, se los está llevando? No, sino que la cultura los está contaminando de tal manera que ellos ni siquiera están saliendo de la iglesia. Porque si se fueran de la iglesia, pues por lo menos la iglesia estaría libre de peligro. Lo peor es que vienen trayendo la cultura de afuera para adentro y quieren que los valores cambien dentro de la iglesia, que las virtudes cambien dentro de la iglesia, que los principios cambien dentro de la iglesia. Esa es la triste realidad que estamos viviendo. Ese era el peligro de Israel en los tiempos de Josué y es el peligro que corremos hoy. Entonces nuestra lección nos lleva a hablar en la cuarta parte sobre la ira del Señor. Y la ira del Señor, querido, no es contra el pecador. La ira del Señor es contra el pecado. El profeta Ezequiel dice, no quiero la muerte. Dios, a través del profeta, dice, no quiero la muerte del impío. ¿Quién es impío? El rebelde, el contumaz. No quiero la muerte del impío. Lo que quiero es que se arrepienta y viva. Entonces Dios no tiene nada contra el pecador. La ira de Dios no es contra el pecador, es contra el pecado. ¿Y por qué el pecador sufre? Porque el pecador no quiere abandonar el pecado. Entonces, cuando la ira de Dios cae sobre el pecado, pues agarra a los rebeldes que no quieren abandonar el pecado. Leo lo que dice Josué, capítulo 23, versículo 15 y 16. Dice así. Pero así como ha venido sobre vosotros toda palabra buena que Jehová vuestro Dios os ha dicho, también traerá Jehová sobre vosotros toda palabra mala, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Si traspasareis el pacto de Jehová vuestro Dios, que Él os ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que Él os ha dado. Hay un pensamiento aquí. El día que tú te vayas, dice, si se apartaran de Dios, yendo y honrando a Dios, el día que tú te vayas,
a honrar dioses ajenos, a contaminarte con la cultura y comiences a creer que la cultura que te rodea es la cultura correcta y que los principios y valores bíblicos están anticuados, el día que hagas eso y te contamines de la cultura y te quedes en la cultura, la ira de Dios caerá aquí, pero no es sobre ti, es sobre la cultura, sobre el pecado. ¿Pero por qué serás tocado? Porque estás allá, porque no quieres abandonar ese territorio. Esto es lo que tienes que entender. Tú no tienes que tener miedo de Dios, no tienes que mirar a Dios como un Dios abusivo, dictador, tirano, arbitrario, castigador. No, Dios es un Dios de amor, te ama, hace de todo para que no te vayas. Pero si te vas, recuérdate que allá la ira de Dios cae soberana. Y si estás allá, serás tocado por la ira de Dios. Entonces llegamos a la última parte de este estudio hablando de aférrate a Dios. La única forma en que Israel podría evitar la idolatría y también la ira de Dios era viviendo una experiencia diaria de comunión con Dios. Mira lo que dice Josué 23, 11 al 13. Guardad pues con diligencia vuestras almas, para que améis a Jehová de vuestro corazón. Améis. Porque si os apartareis y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más a estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo, por tropiezo, por azote para vuestros costados y por espinas para vuestros ojos, hasta que perezcáis de esta buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Oh, querido, este último texto es para meditar, reflexiona. Lee de nuevo el texto, reflexiona. Ay de ti si te olvidas de Dios, si tu corazón se aleja de Dios, si te vas allá, te contaminas, te casas con las personas eh, que no piensan igual que ti, que, que, que no tienen los mismos valores. Yo siempre digo, mira, si es tan difícil convivir con una persona que ya tiene los mismos valores y los mismos principios que nosotros, ¿cómo debe ser convivir con una persona que tiene valores extraños? Mientras tú amas a Dios, el otro se ríe de Dios. Mientras tú vas a la iglesia, el otro piensa que eres anticuado porque vienes a la iglesia. No tiene sentido. Y entonces, ¿qué dice aquí Josué en su último discurso? Ama a Dios, no te alejes, no te vayas, porque si te vas y comienzas a hacer alianzas extrañas aquí, recuérdate que la ira de Dios caerá aquí y tú no podrás ser librado. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Mi querido joven, piensa, no te dejes hacer la cabeza por la cultura moderna. No creas que los valores bíblicos son anticuados. Dios es eterno, Dios no cambia. La envidia fue pecado en el Edén, es pecado hoy, será pecado mañana. No cambia. Costumbres cambian. La ropa cambia, el zapato cambia, la blusa cambia. Pero valores no. Dios te bendiga. Que el Espíritu de Dios trabaje en tu mente, te haga pensar, te haga reflexionar. ¿Ok? Un abrazo, que Dios te cuide siempre. Esta semana que sea una semana de mucha bendición para ti. Chao. To whispers and wine, your hand slowly tracing mine.
The night pours slow like a melody, and all that matters is you and me. In this hush we find our tune, dancing shadows beneath the moon. No words left, just hearts aligned, floating on whispers and wine. Your eyes say more than lips could dare, a silent promise hanging in the air. The world outside just fades away while we let the music softly sway. In this hush we find our tune, dancing shadows beneath the moon. No words left, just hearts aligned, floating on whispers and wine. Whispers and wine. When you close to take my hand, and you think you've got to end. In this hush we find our tune, dancing shadows beneath the moon. No words left, just hearts aligned, floating on whispers and wine. In this hush we find our tune, dancing shadows beneath the moon. No words left, just hearts aligned, floating on whispers and wine.